Les voy a dar una noticia y es que el Señor viene pronto. ¿Sí? Maranata, Cristo viene. ¿Sí? Y debemos estar preparados para ese momento. Las estadísticas hablan de que estamos cada vez más cerca a tal acontecimiento. Por lo tanto, la Iglesia del Señor debe continuar su labor de seguir creciendo, cumpliendo el propósito de Dios. Y dentro de ello, quiero que abran sus Biblias en la carta a Filemón. Pastor, ¿cuánto tiempo tengo? Hasta las 5 de la tarde, gloria a Dios. Yo le dije a mi hijo, papi, eso allá es una bendición. Allá. Pero no. Entonces, ¿sabe qué me dijo? Me dijo Mateo, congréguese. No sé qué quiso decir, pero yo lo interpreté, ¿sí? Pero no se asusten, no se vayan a ir, por favor, ¿sí? Los niños sí van para su clase, pero usted no se vaya a ir, tranquilos. Hemos aprendido a manejar el tiempo, por lo tanto, si es 1 hora, bien, si son 2 horas, pero me dieron permiso que hasta las 5. Entonces, gloria a Dios, ¿cierto? Bueno, la carta del apóstol Pablo a Filemón. Y queremos que miremos algo acerca de esta carta. Es una de las cartas más cortas del apóstol Pablo, dirigida a uno de sus discípulos, de sus hijos espirituales, que consta de 25 versículos. No los vamos a leer todos, solamente vamos a resaltar un poco lo que es el versículo 4, ¿sí? Hasta el 7 vamos a leerlo y luego entonces vamos desarrollando el estudio a lo largo de los 25 versículos, ¿cierto? Hay mucho de qué hablar de este pasaje, pero vamos a mirar qué nos quiere decir el Señor en esta mañana, amén. Y leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Filemón capítulo 1, solo un capítulo, versículo 4. Dice el amor y la fe de Filemón. Dice, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en las oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Amén. Puede sentarse, amado hermano. Gloria damos al Señor porque es un privilegio poder estar frente a ustedes. Y este pasaje que acabamos de leer es un pasaje donde podemos nosotros mirar un plan de redención, un plan de transformación, tanto de un hombre que no era nada y cómo la obra de Dios, su gracia, es manifestada en otro hombre siendo el amo, siendo el patrón. ¿Algunos aquí son empleados? ¿Sí? Muy bien. ¿Alguno aquí es empleador? Patrón, jefe. Ok. 1, gloria a Dios. Muy bien, entonces esto va, que tiene plata, ¿cierto? Esto va para ambos, para el empleador y para el empleado. Para aquel que es señor y para aquel que es esclavo. Filemón, vamos a mirar un poco acerca de Filemón. Es un hombre, él era cristiano que vivía en Colosas, en Filipenses habla acerca de ello, en Colosenses capítulo 4, versículo 9, no vamos a leer estas citas porque se nos va el tiempo. En el versículo 16 y 17 de Colosenses habla acerca de lo que era Filemón. Posiblemente su hijo, él tenía un hijo llamado Arquipo, que posiblemente era el pastor de la iglesia de la casa de Filemón, sí, de Colosas. Y Pablo en el versículo 19, miremos lo que dice el versículo 19, dice, yo Pablo lo escribo de mi mano y yo lo pagaré por no decirte que aún tú mismo
te me debes también. Pablo le dice a Filemón de que él ha hecho una labor, en el versículo 19 del capítulo 1 que leímos, que él ha hecho una labor, por lo tanto Filemón se le debe a él. Es como cuando usted ha hecho algo por alguien y esa persona dice, le quedo en deuda. Sí, Pablo le está diciendo, recuerde que usted me debe. ¿Sí? Ok. Entonces, Filemón era consciente de que había una respuesta que hacer a favor de Pablo. La carta a Onésimo, en segundo lugar, era Onésimo uno de los esclavos de Filemón. Si Filemón tenía esclavos, versículo 16, miremos allí, dice, no ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. O sea que estamos hablando de que Onésimo era un esclavo, ¿cierto? Y en la cultura de esclavo, ¿qué era lo que sucedía? De que un esclavo no valía absolutamente nada. La esclavitud era una condición donde la persona estaba rotundamente sin derecho alguno, donde era catalogado como una cosa. ¿Qué cosas? A ver, hablemos del campo, ¿sí? Para trabajar en el campo, ¿qué cosas se utilizan? El asadón, ¿cierto? La pala, el machete, ¿cierto? Bueno, la finca para trabajar. Ah, la pica, ok. La pica. Pero resulta que dentro de esas herramientas estaba también ¿qué? El esclavo. Entonces quería decir de que si era convertido un esclavo en una herramienta, la herramienta al cabo del tiempo, ¿qué pasaba? Se volvía obsoleta, se desgastaba. Y cuando una cosa se desgastaba, se volvía obsoleta, ¿qué sucedía? No servía para nada, la desechaban. Y en este caso, al esclavo, ¿qué? Lo mataban porque ya no servía para nada. Ahora, Pablo le habla a Filemón con el propósito de que entienda de que en Cristo Jesús ya no hay esclavo ni libre y que por lo tanto él debe ser consciente de que debe mostrar el amor por el cual ha sido amado. Por esa razón Pablo le dice, tú te me debes, estás en deuda conmigo porque tú eras esclavo en pecado, pero Cristo te libertó, ¿cierto? Porque a veces creemos que la esclavitud es una esclavitud que lo limita a uno físicamente. No, la esclavitud nace en el corazón. Y no hay quienes están tan libres que viven una vida de esclavo. Y nosotros, cada uno de nosotros vivíamos de tal manera. Estábamos esclavizados ¿a qué? Al pecado, a nuestros delitos y nuestros pecados. Y por ende esto nos traía muerte, mis hermanos. Entonces el propósito de Pablo a Filemón era informarle que su esclavo no solo estaba bien, sino también que había sido salvado. También era pedirle que perdonara ¿a quién? A su esclavo. ¿Y por qué tenía que perdonarlo? Porque es que Onésimo le había cometido una falta a su patrón. ¿Qué cree usted que pudo haber hecho Onésimo? Se voló, ¿sí o no? Ahora, ¿por qué se voló? ¿Por qué alguien opta por tomar una decisión de salir corriendo? Es porque hay quizás temor, ¿cierto? Pero estamos hablando en este pasaje de que Filemón no era cualquier hombre, era un hombre lleno de ¿qué? De amor, ¿sí o no? De consideración. O sea que podríamos decir que Filemón era un mal patrón. Pues los versículos que leímos, Pablo dice, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Porque Pablo dice, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Entonces eso nos da a entender que Filemón no era un mal patrón. Entonces hay buenos patrones, pero también hay malos obreros, ¿sí o no? Malos obreros. Qué pesar, le echamos la culpa siempre al jefe.
Le echamos la culpa siempre al pastor, le echamos la culpa siempre al líder, cuando en realidad, ¿qué? Debemos considerar qué tipo de siervos y de personas somos nosotros, ¿cierto? Por lo tanto, ya queda confirmado que Filemón era un hombre que de bien, un hombre de testimonio. Pero Onésimo le comete una falta. ¿Qué falta pudo haberle cometido Onésimo? No sé. La Biblia no lo registra. Algunos dicen que pudo haber quebrantado alguna de las normas de lo que Filemón le había dado. Y por temor, él se fue. Pero otros indican de que posiblemente le robó. Porque luego Pablo le dice, si algo te debe, ponlo ¿qué? Ponlo a mi cuenta. ¿Listo? Entonces, posiblemente fue que le robó. No me pregunte, pastor, ¿cuánto? No sé. Eso se lo revelará el Señor en algún momento cuando estemos allí. Usted le pregunta, Señor, ¿y cuánto? No, pero el Señor no hará eso. Entonces, mis amados hermanos, dentro de la esclavitud, necesitamos recordar que la esclavitud era una institución aceptada en el Imperio Romano. El contexto muestra que Roma estaba ¿qué? Tomando el control de ¿qué? De todo ese mundo antiguo. Por lo tanto, los romanos y griegos traían multitud de esclavos, jóvenes, viejos, al regresar de las guerras, y comprar y vender esclavos era una parte diaria de la vida. Entonces, así como usted iba a comprar una pala o un machete, usted podía, hoy necesito 2 esclavos. ¿Iba a qué? Y compraba ¿qué? 2 esclavos. ¿Se imaginan nosotros, todos unos paisas que somos buenos negociantes, yendo a comprar 2 esclavos? Recateamos y pedimos ¿qué? Rebaja por todos, ¿sí o no? Pero entonces, ¿qué pasa? De que el esclavo era una cosa que se vendía. Por lo tanto, ¿qué? Constantemente lo compraban y los vendían, ¿cierto? Entonces se convertía en una propiedad ¿de quién? De quien lo compraba. Por lo tanto, Onésimo era propiedad ¿de quién? De Filemón. Muy bien. Filemón tenía escapatoria. Qué pesar del muchacho. No tenía qué hacer. Lo único que podía hacer era ¿qué? Llegar a Cristo. Entonces tenemos claro de que el propósito de Pablo no era cuestionar la situación que se vivía. Aunque Pablo defendía mucho los esclavos, él lo que buscaba era que en el Evangelio se lograse entender cuál era el propósito de Dios para con la iglesia. Por lo tanto, comenzamos estos versículos, del versículo 1 al versículo 3, miremos lo que dice. Dice, Pablo, prisionero ¿de quién? Y el hermano Timoteo al amado Filemón, colaborador nuestro. Versículo 2. Y a la amada hermana ¿qué? Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. O sea que ahí nos damos cuenta que había una iglesia ¿qué? En la casa. Versículo 3 dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces Pablo en estos pasajes logra presentarse como ¿quién? Como un prisionero ¿de quién? De Jesucristo. Y lo más hermoso aquí es que Pablo no se presenta como el gran apóstol y como a quien Filemón se le debía. No se presenta como aquel que tiene más autoridad, sino como aquel que es prisionero. ¿Un prisionero qué derecho tiene? Entonces Pablo se está identificando como ¿quién? Como Onésimo, ¿sí o no? Como un esclavo, como alguien que no vale nada, y se presenta a Filemón diciéndole, yo que estoy restringido de la libertad, yo que no puedo hacer nada, ¿cierto? Entonces se presenta como un servidor, como un esclavo ¿de quién? De Jesús, ¿cierto? Porque cada uno de nosotros somos esclavos ¿de quién? De Cristo, esclavos de justicia. Pero habla de ciertos personajes, de Timoteo, que ha sido un gran colaborador en medio del ministerio de Pablo. Pero resulta que en el caso de Filemón, al reconocer que es un gran colaborador, quiere decir que cuando Filemón se convierte al Evangelio, se convierte en un gran ¿qué? Servidor del Señor al lado de Pablo. Como se ha convertido usted en un gran servidor y colaborador al lado del pastor John Jairo y de su familia y de los líderes
que han sido pioneros en el crecimiento de esta obra aquí en Zamora. Grandes colaboradores. Pero resulta, mis amados hermanos, de que Filemón tenía una lucha muy grande. ¿Qué cree usted que pudo haber pasado por la mente de Filemón? Entonces estamos hablando de qué? De Filemón, que tenía una esposa. ¿Cómo se llamaba la esposa? Apia, ¿sí o no? ¿Cómo se llamaba su hijo? Arquipo. Por cierto, nombres muy propicios para alguno de sus hijos. Sí, María Arquipa o María Apia, ¿cierto? No lo castigue con esos nombres. Pero también un nombre muy particular que menciona la historia, Onésimo. Cada nombre tiene un significado, pero quise detallar un poco sobre el significado de Onésimo. Y el significado de Onésimo es algo muy interesante. Onésimo quiere decir útil. ¡Qué contrariedad! Se le voló al esclavo, lo dejó tirado a su amo y tenía como nombre ¿qué? Utilidad. Mucha la diferencia, ¿cierto? ¿Y qué pasó aquí? Pero por esa razón Pablo le dice, el que en algún momento no te fue útil, ahora es ¿qué? Útil, en otras palabras, el que en un momento no te fue onésimo, ahora te es ¿qué? Onésimo, ¿cierto? ¡Qué hermoso! Y es la transformación de Dios en el corazón de una persona. Amén. Es la obra redentora que el Señor hace. Por esa razón, Pablo, con todo el amor, con todo el interés con el que Jesucristo murió y resucitó al tercer día, aplica un plan de redención sobre este hombre Onésimo, que no tenía ¿qué? Nada, no tenía solución. Pablo le dice a Onésimo, Onésimo, te vas por donde Filemón. ¿Usted cree que qué se le pasó por la mente a Onésimo? Yo creo que en ese tiempo, si hubiera visto al Chapulín Colorado, hubiera dicho, ¿ahora quién podrá ayudarme? Él sabía que la condición en la que se encontraba merecía que la muerte, o como mínimo un arduo castigo, reprensión por medio de ¿qué? De su amo. Pero resulta que Pablo aquí se va direccionando hacia una familia completa, preparando el territorio, preparando el corazón para cuando Onésimo fuese a llegar. ¿No le parece a usted algo muy trágico cuando una persona es totalmente decepcionada y está aguardando que llegue aquella persona que lo decepcionó? ¿Cuál motivación? ¿Qué motivación hay? Ay, ¿cuándo llegará? Ay, qué rico verlo, ay, abrazarlo y besarlo. ¿Cierto? Humanamente podríamos decir que venga, le tengo algo preparado, ¿sí o no? Porque nosotros somos vengativos, nosotros somos ¿qué? Llenos de ira, de rencor. No somos misericordiosos, venimos a ser misericordiosos y llenos de gracia, disposición de dar amor, de regalar algo sin merecer, que eso se llama misericordia, es por el amor de Dios en cada uno de nosotros. Pero resulta que esta familia, al escuchar a Pablo, dice, uy, ¿qué nos está pidiendo Pablo? La verdad, yo había dicho que no iba a hacer nada con Onésimo, pero Pablo nos lo vuelve a mandar. Pero resulta que Pablo había visto tanto fruto en Onésimo que le dice, yo quisiera que estuvieras conmigo. Miremos allí en el versículo 4 al 7. Doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones porque oigo del amor y de la fe que tiene hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Entonces estamos aquí enfrentándonos a un hombre que se había abierto a consolar, a confortar el corazón de los santos. De que cuando alguien estaba triste lo consolaba, cuando alguien estaba necesitado le daba, cuando alguien necesitaba
de él se abría, no le negaba nada. Porque para que Pablo dé testimonio de esto es porque Filemón era un hombre ¿qué? Intachable, un hombre íntegro. Pero qué hermoso cuando uno logra identificar de que no es solamente una persona, sino todo lo que lo rodea. Porque por esa razón Pablo le dice a tu esposa Apia y a tu hijo ¿qué? Arquipo. Ahora, ¿qué pasa? Porque uno como esposo, como jefe del hogar, al ver tal situación, uno dice, no, yo lo perdono, yo lo redimiré, yo le ayudaré. Pero ¿qué tal cuando la esposa no tiene el mismo sentir? ¿Qué cree usted? O cuando viceversa, el esposo, aquí no me va a traer a nadie. Aquí no me va a meter a nadie. No me hable, no me digan nada. ¿Sí o no? Y hay una oposición. ¿Cree usted que Onésimo hubiera podido ser restaurado al ver que Apia estaba reacia a cumplir el propósito de Dios? Pablo sabía que esta familia era una familia que integral, llena de misericordia y de amor, y que se iba a dar, así como Cristo se dio por cada uno de nosotros. Amén. Por lo tanto, mis hermanos, nunca tú puedes pretender hacer algo conforme a tu capacidad, porque tú y yo no somos capaces de hacer nada. Podemos hacer cosas es por la gracia y el poder de Dios, que es su Espíritu Santo. Amén. Eso solamente fue posible por ello. Un hombre guiado por el Espíritu ciertamente usará de gracia y de tacto. Y Pablo ilustra esta actitud en su manera de abordar el problema del esclavo fugitivo, que es Onésimo, en lugar de suplicar de inmediato por la vida del hombre a quien ¿qué? Él tenía allí como hijo amado. Porque Onésimo se convirtió en cristiano. Esa huida le permitió a Onésimo llegar a donde Pablo, y Pablo le habló del Evangelio, y él creyó el Evangelio. Lo que por un mal, por una destrucción, por una muerte había comenzado, terminó en una restauración, en una vida que luego impactó a muchos más, mis hermanos. Y es porque eso es lo que hace el Señor. Eso es lo que hace el amor de Dios. Amén. Ahora, ¿cómo Pablo apela a favor de Onésimo? Versículo 8, 17 al 17. Dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano. Estamos en la carta de Filemón. Versículo 9. Más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré ¿dónde? En mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es ¿qué? Útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como ¿qué? Como a mí mismo. ¡Qué gran tarea! Y qué lucha tan grande que tuvo Filemón al darse cuenta cómo recibiré, cómo actuaré frente a este que me hizo daño. Pero ahí es donde entra a manifestarse el amor, la gracia, la misericordia de Dios sobre aquellos que nos hacen daño. Estamos hablando aquí de un tiempo de reconciliación, de redención, de redimir las cuentas de alguien a favor ¿qué? De uno. Y eso fue lo que hizo Jesús por nosotros. Entonces Pablo pudiera haber usado su autoridad apostólica y ordenado a Filemón que perdonara y recibiera a Onésimo, pero esto no hubiera sido lo mejor. Por un lado, no hubiera ayudado a Filemón a crecer en la gracia o recibir una bendición real de esta experiencia, porque cada circunstancia que usted y yo vivimos, aunque aparentemente la veamos mal, Dios nos está permitiendo vivirla para que crezcamos ¿qué? En su gracia. Usted no va a seguir siendo el mismo cuando se enfrente a una situación de estas, cuando Dios te permita que encontrarte con aquel que te hizo daño. ¿Cómo debes actuar? Se
actúas de la manera correcta, tu fe va a crecer, tu relación con Dios va a crecer. No vas a seguir siendo el mismo. La gloria de Dios va a ser derramada sobre tu vida. Pero si te rehusas a hacer lo que Dios quiere que debes hacer, vas a entrar ¿qué? En maldición. Los cielos se cerrarán a favor tuyo e irás de mal en peor. Porque tu orgullo te llevará ¿qué? A negarle la redención, a negarle la misericordia y el amor a aquel que lo necesita. Y Dios te lleva ¿qué? En maldición, mi hermano. Por esa razón Pablo dijo, aunque puedo retenerlo conmigo, se cree de que Pablo no estaba en una cárcel, en una prisión abarrotada, sino que estaba en una casa, nosotros la llamamos como casa por cárcel, ¿sí? Pablo tenía influencias y por esa razón había acceso de otros discípulos, de otras personas a él. Y Pablo con toda libertad que recibía, hacía, enviaba y obraba conforme los propósitos de Dios. Pero algo hermoso que Pablo declaraba era que aunque él estaba preso, restringido a la libertad, la palabra de Dios que no estaba no estaba presa. Y por esa razón, aunque estaba preso, en la cárcel fue donde más predicó el evangelio. Aún las prendas de su vestuario eran llevadas para que hubiesen milagros. No era porque las prendas, no le vayan a decir al pastor Jairo, pastor, denos una camisa para mandarla a los enfermos. No. Era la fe y la convicción, era el cumplimiento de la palabra de Dios que manifestada en aquel enfermo. Mis amados hermanos, es Dios, no es el elemento, es la fe, es la convicción, es hacer la voluntad de Dios conforme a sus propósitos. Entonces, la ley es una motivación, mis hermanos, mucho más débil que el amor, porque la ley me lleva a ser consciente, no, esa persona debe ser destruida, debe ser acabada. Pero el amor, aunque aquí lo estoy mencionando como debilidad, en realidad no es debilidad. Me estoy refiriendo es que te doblega a ti, a tal manera que debes reaccionar de la manera opuesta a la que tú quisieras reaccionar. Entonces te debilita el amor. En otras palabras, el amor te desnuda, el amor te constriñe de tal manera que te hace hacer las cosas diferentes a como las piensas, a como otros quieren que actúen. Pero ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué te comportas así? ¿Sabe por qué? Por el amor de Dios. Pero ¿por qué vas a perdonar a tu esposa? ¿Por qué vas a perdonar a tu esposo? ¿Por qué vas a perdonar a tu hijo? Por el amor de Dios. Es que me debilita el orgullo que tengo. Es el amor de Dios, mis hermanos. Usted podría decir, pero wow, es que esto como así. Sí, así es. El evangelio no está acomodado a nuestra lógica. Y nunca lo vamos a entender desde esa perspectiva. Sino que debemos disponernos a un sacrificio, porque amar es una decisión y es un sacrificio. Es negarte a ti mismo, ¿para qué? Para buscar la felicidad de ¿quién? De otro. Pues eso lo vimos de Jesús. Y Pablo quería que Filemón ampliara su comprensión espiritual. Por eso es que Pablo usa la palabra te ruego. El versículo 9 le dice, te ruego, más bien te ruego. Pablo tenía por qué decirle a Filemón, te ruego, si él tenía toda la autoridad, pero quería que fuera una iniciativa de ¿quién? Personal. Dios podría obligarte a ti a perdonar y buscar la reconciliación de aquel que te ha hecho daño, pero Dios aguarda el momento y aún hasta nos insta y podríamos decir, nos ruega a que podamos abrir el corazón para perdonar y recibir a aquel que nos ha hecho el daño. Mis hermanos, es una decisión, debes hacerlo. Profesas amar a Dios, profesas seguir a Jesús. Muestra lo que estás profesando, lo que estás siguiendo, mis hermanos. Él se entregó hasta la muerte y aún en la cruz, Él no se rehusó ni aún maldijo a aquellos que eran sus verdugos, sino que aún le decía al Padre, intercedía por ellos, aún estando en la misma muerte. Y decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
aunque lo estaban matando, aunque se estaban burlando de él, aunque sus dos compañeros se burlaban, si eres el Hijo de Dios, lo cuestionaban. Jesús no escuchaba, no miraba eso, solamente se proyectaba, pensaba en la obra redentora que iba a lograr al morir y al resucitar al tercer día. Por esa razón no puedes mirar las cosas que tienes que hacer como un presente, sino como un futuro y lo que puede suceder después de lo que tú vas a hacer o vas a decir. Mis hermanos, eso es el Evangelio. Es redención, es salvación, es sacrificio por otros. ¿Estás dispuesto a hacerlo? En esto los amenes menguan mucho. Pero ese es el Evangelio. Es la buena noticia. Es de que si tú me debes, ¿yo qué? Yo te perdono. ¿Cierto? Pero si yo te debo, tú me cobras. Le mando los de la moto. ¿Sí o no? No, es que también ¿qué? Perdonemos. ¿Sabe que Pablo en Romanos, de acuerdo a los deberes que le da a la iglesia, hay uno de los deberes que debemos tener como cristianos? Y nos muestra una deuda que tenemos los unos a los otros. ¿Sabe cuál es esa deuda? El amaros los unos a los otros. Dice, no le debáis nada a nadie, sino el amaros los unos a los otros. Dígale a su hermano que está a su lado, usted me debe. Dile, usted me debe. Mis hermanos, ustedes me deben. No se le olvide, aunque casi no me vean, pero tienen una deuda conmigo. Y es que el amor, yo les debo a ustedes y constantemente, ahí sí podíamos decir, paga diario. ¿Sí o no? Paga diario, págueme. Y si usted tiene la oportunidad de permitir que su hermano le pague ese amor, búsquelo, porque por eso somos cristianos, hijos de Dios. Nos ayudamos los unos a los otros, nos perdonamos. La iglesia del Señor debe caracterizarse y la única manera en la que puede crecer es fructificando, mis hermanos. Y el fruto que la Biblia nos dice que se debe producir en nosotros es que el amor. Mire que ese fue el mandamiento que Dios le dio a Adán. Fructifiquen y multiplíquese. Nunca va a haber crecimiento, nunca va a haber multiplicación si no hay fructificación, si no hay fruto, si no hay amor. La iglesia primitiva crecía y testificaban a aquellos que los rodeaban, y por esa razón dice que los llamaron por primera vez cristianos, porque ¿sabe qué decían? Cómo se aman. ¿Cómo se aman? Nadie tenía más que otros. Tenían las cosas que en común. Ellos mostraban a Cristo y por esa razón los llamaron ¿qué? Cristianos. ¿Sabía usted que cristiano no es un nombre? Y nosotros nos hacemos llamar. ¿Qué son ustedes? Cristianos. El nombre de nuestra comisión es ser cristiano. No, el nombre de nuestra comisión es los del camino. Porque así los llamaban, los del camino. Y los vinieron a llamar en Hechos, los vinieron a llamar cristianos porque veían a Cristo en ellos. O sea que vieron características de Cristo y por eso los llamaron cristianos. O sea que cristiano es un sobrenombre. ¿Sí? Y un sobrenombre es dado, ¿por qué? Por ciertas características que ven en la persona, ¿cierto? Pero ese sobrenombre no lo es todo. Tú debes continuar siendo, ¿de qué? Del camino, ¿sí? No sé si me hago entender. Del camino. ¿Y quién es el camino? Cristo Jesús. No te convenzas porque tienes un título de cristiano, pues si no andas en el camino, por mucho que digas que eres cristiano, no vas a ir al reino de los cielos. Porque cristiano se le dice a todo aquel que dice creer en Jesús. A los de la iglesia tradicional se les dice cristiano. A los testigos de Jehová se les dice cristiano. A los que creen en Jesús se les llama cristianos. Pues la pregunta es, ¿están andando en el camino? Y es cuando andamos en el camino, es donde nos topamos con cada una de estas experiencias
¿De qué? De perdón, de reconciliación. ¿Estamos dispuestos a hacer las cosas que aquel que es el camino nos dejó para hacer? Cuando te bofeteen, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Este me abofeteó, yo le voy a dar un puño. Este me está maldiciendo. Ok, lleve la doble, ¿cierto? Eso fue lo que dijo Jesús. Eso fue lo que dijo el camino. Aquel que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué fue lo que dijo? Si te dan aquí, pon qué. Si te piden una milla, ve con él qué. 2. Al que te persiga, ¿qué? Ora por él. Al que te maldiga, bendícele. ¿Cierto? ¿Cierto que sí? Y precisamente eso es lo que Pablo quería hacer con Filemón. Le dijo, tú tienes claro de que debes amar y debes mostrar a Cristo, pero yo te invito para que des que una milla más. ¿Sí o no? De que puedas que avanzar, que tomes a Onésimo como alguien propio tuyo, no como esclavo, sino como ¿qué? Como hijo de Dios, mis hermanos. Amén. Entonces esto nos muestra la reconciliación y la aceptación que debemos tener los unos a los otros, mis hermanos. Versículo 18 al 25. Dice, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo, ¿qué? Te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu ¿qué? Obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que ¿qué? De lo que te digo. Pablo tenía tal confianza. Tanto el pastor como aquellos líderes que se paran aquí frente a ustedes a darles directrices conforme a la palabra de Dios, es nuestra esperanza y confianza que ustedes hagan aún más de lo que se les dice. Y que hoy, al ser el primer día de la semana, al escuchar el consejo de Dios para esta semana que comienza, tú puedas direccionarte conforme a la voluntad de Dios y que si algún Onésimo se te presenta, tú puedas ¿qué? Perdonarlo. Tú puedas ¿qué? Aceptarlo. Tú puedas ¿qué? Mostrarle el amor del Señor. Y que puedas aunque hacerlo con más gozo, no porque te toque, sino porque es el cumplimiento de Dios para tu vida. Y eso te va a llevar ¿qué? A crecer y a ver más la gloria del Señor. Amén. ¿Qué hacer con la ley romana? Si la ley romana decía que aquel esclavo tenía que morir, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacer debido al dinero que Onésimo se robó? ¿Cómo podría Filemón perdonar si no había restitución? Tenía que manifestar ¿qué? El amor de Dios, ¿cierto? Pero es que yo no puedo. Pues que yo te perdoné. Un hermano en la iglesia donde pastoreaba, una experiencia, hizo un negocio con otro hermano, como suele hacerse algunos negocios entre los hermanos. Pero resulta que entre los hermanos hay ¿qué? Decepciones. Se repiten las mismas historias. Ese negocio surgió y aquel hermano le quedó mal al otro. Muy confiadamente le soltó un negocio para que se lo fuera pagando, pero no ¿qué? No se lo pagó. Poco a poco el hermano se iba ausentando, ¿qué? Aquel que le debía el dinero se iba ausentando. Mire que iba haciendo lo mismo de Onésimo, ¿cierto? Se aisló y dejó de ir a la iglesia porque por pena. Siempre cuando hay quebranto, cuando hay pecado, hay una acusación, un acto de vergüenza. Y la vergüenza te lleva ¿a qué? A esconderte. A esconderte. Por esa razón muchos hermanitos que se han ido, que han pecado, que han cometido alguna falta, se han ido y pasa una semana, 2 semanas y no han vuelto, es porque se sienten acusados y Satanás es especialista para acusarlos, señalarlos.
pero siempre debe haber una iglesia titulada Filemón, que está con los brazos abiertos. ¿Para qué? Para perdonar, no acusar, no señalar, sino que recibir, perdonar, mis hermanos. Porque si no, ese hermano, ¿qué? Onésimo, se va a perder. Se va a perder. Y resulta que este hermano se fue aislando del ministerio, se fue aislando de la iglesia, donde, gloria a Dios, el otro hermano que hizo el negocio tomó la mejor decisión para que él estuviera tranquilo. Le debía aproximadamente como 800,000 pesos y lo abordó y le dijo, ¿por qué estás tan ausente? Y no quiso decirle la razón, pero el hermano sabía. ¿Y sabe qué hizo este hermano? Le dijo, yo te perdono la deuda. 800,000 pesos es plata. ¿Y qué logramos hacer? ¿Recuperar a quién? A ese hermanito que se estaba, que se estaba alejando. Volvió, se animó con más pasión, con más dedicación, porque al que mucho se le perdona, dice la Biblia que mucho ama. ¿Se da cuenta que siempre tenemos la oportunidad de actuar como Filemón? Pero también a veces tenemos la oportunidad de actuar como Onésimo. ¿Quién eres tú? ¿Filemón o Onésimo? Pero si eres Onésimo, ten en cuenta que va a haber un Filemón siempre a disposición para restaurarte, para reconciliarte, para redimirte. Esa es la iglesia del Señor. Y si tú no tienes, vas y buscas para que el hermano que está necesitado pueda solucionar. No sé si me hago entender. Porque eso es lo que somos, la iglesia del Señor, una iglesia redimida que ha sido salvada para redimir a otros, mis hermanos, y mucho más los unos a los otros. Si tu hermano te debe, préstale para que te pague. Y no te enojes con él si no te paga, y más bien te abona. Podría ser muy contradictorio, pero le di para que me pagara y me abonó. Ese es descarado. Pero ¿qué debemos hacer? Seguirlo amando, perdonar, aplicarle el perdón, el jubileo, digámoslo así, el jubileo, el año ¿qué? De perdón, de reconciliación. Mis hermanos, qué importante saber de que Pablo dice, yo lo pagaré. ¿Qué está dispuesto usted a hacer? ¿Pagar también lo que otro hermano debe? Hermano, tranquilo, yo quiero su libertad, yo quiero que usted esté bien y que juntos glorifiquemos el nombre del Señor. Yo le voy a ayudar. Ahí sí no dijeron amén. Claro, es que toca ¿qué? El bolsillo. Pero es que lo que tú tienes aquí en el bolsillo no es tuyo, es del Señor. Y no sabes de que esto que tú dispongas para tu hermano, Dios va a tocar el corazón de otros para que te llenen este. Entonces, de aquí le das a tu hermano y aquí te lo llenan, ¿cierto? Porque al que da, Dios le da más, mis hermanos. Amén. Terminamos. Claro que está temprano. Era hasta las 5. Ok. Dice, entonces Pablo promete, él dice, el anciano, el apóstol, dice, ponlo a mi cuenta. Parece ser que Pablo no se mantenía tan tirado como algunos de nosotros a veces que no tenemos ni para un fresco. Pero gloria a Dios por aquellos hermanos que tienen y nos dan para el fresco, ¿cierto? Porque pasa y va a llegar el momento en que tú vas a tener para el fresco y el otro hermano no va a tener. ¿Y qué vas a hacer? ¿Le vas a qué? Le vas a dar. Pablo nos da un ejemplo y nos decía, yo para nada voy a ser gravoso, voy a hacer carga para ustedes. Pablo era un empresario, hacía tiendas. Hacía carpas y eso le permitía tener ¿qué? Un poco de ingreso. Pablo ¿qué? Venía de una familia ¿qué? Un poco acomodada. Pablo no era cualquiera, pero Pablo sabía que lo que tenía, lo que era para ¿qué? Para el servicio del Señor. Él lo tenía por basura, con el fin de ganar a Cristo. Entonces, si su dinero era para él basura, y si lo que tenía lo podía permitir para que otro fuera ¿qué? Reconciliado o llegara a los pies de Cristo, esa basura que él consideraba servía para la vida ¿qué? De otros. ¿Se acuerdan cuando Jesús hace la parábola del mayordomo infiel? Que dice
que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Y dice, haced pues, amigos, por medio de las riquezas que injustas, ese dinero, esa basura que Pablo consideraba que era basura. En otras palabras, originalmente es que lo tenía como estiércol. Esa era la palabra. Algo que de rechazo, que eran sus estudios. Porque Pablo era que un universitario tremendo, fariseo de fariseos. Estuvo bajo la dirección del mejor maestro del entonces y era Gamaliel, no era cualquiera. Pero Pablo dice, eso lo tengo por estiércol, por basura. Pero cuando ese estiércol, esa basura, él a veces la cogía, ¿para qué? Para entrar a Roma, para entrar donde un líder político. Y con toda autoridad él decía, venga, ustedes han hecho esto conmigo y no tienen derecho. Pero luego Pablo volvía aquí y se alineaba con el fin de que su corazón no se enalteciera, teniendo en cuenta que eso que él antes era no le servía para ganar a Cristo. Porque lo único que le servía para ganar a Cristo era el amor, era la disposición de lo que él era, de lo que tenía para otros mis hermanos. Amén. Por esa razón, esa basura utilizada para ganar a otros, para el reino de los cielos, se hace herencia y recompensa en el reino de los cielos. ¿Cuánto lo creen? Amén. Haced amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando éstas lleguen, ¿qué? Os reciban, para cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas, mis hermanos. Lo que recibimos, lo que tenemos aquí en esta tierra es pasajero, se va, se desvanece. Y nosotros nos apegamos tanto a eso y nos negamos. Donde Filemón hubiera hecho eso, es que mi plata, es que mi casa, es que mi familia, ¿cómo la voy a exponer con este sinvergüenza que me dejó, que me abandonó, que me robó? No, ese es digno de muerte. Pero Filemón dijo, por el amor de Dios soy lo que soy, por lo tanto lo que tengo también le pertenece a Onésimo. Amén. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros, mis hermanos. Cristo nos halló como esclavos fugitivos, que habíamos quebrantado la ley, rebeldes, pero nos perdonó y nos identificó consigo mismo. Fue a la cruz y pagó nuestra deuda. Esta es la doctrina, mis hermanos, de la imputación, donde Él dice, yo pago por Él. Tu deuda, usted y yo éramos onésimos. ¿Y Cristo quién? Filemón, ¿cierto? O Pablo, porque dice, yo la pagaré, ¿cierto? Yo lo pagaré. Mis hermanos, nuestros pecados fueron puestos a su cuenta, aun cuando Él nunca cometió pecado. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a tener en cuenta el pecado de nuestro hermano para estarlo señalando? No. Tenemos que reconciliarnos. El ministerio de la reconciliación. Segunda de Corintios capítulo 5, 21 habla sobre eso. También nuestros pecados fueron puestos ¿en quién? En Cristo, y su manto de justicia fue imputado a nosotros. Él nos cubrió, Él nos dignificó, Él hizo maravillas en nosotros, nos sacó del anonimato y cambió nuestro lamento en baile. Cuando nadie daba algo por nosotros, Él lo hizo todo. Cristo, su manto de justicia, tú no eras nada, ahora eres ¿qué? Hijo de Dios. Él dice, yo te redimí y te puse nombre, mío eres tú. Eso te dice el Señor. El cristiano debe tener presente la distinción entre aceptos en Cristo y aceptables a Cristo. El que ha confiado en Cristo para salvación es aceptado para siempre en Cristo y nunca el Padre lo rechazará. ¡Qué hermoso! Cuando los creyentes pecan, son aceptos, pero sus acciones no son aceptables. Es necesario confesar ese pecado y recibir de Cristo el perdón, el limpiamiento. Por esa razón, en Juan capítulo 1, 19, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A Jesucristo qué? El justo, mis hermanos. Debido a que somos aceptados en Él, tenemos la calidad de hijos.
según vivimos vidas aceptables a Él, tenemos comunión, mis hermanos. El versículo 19 dice, yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, no por decirte que aún tú mismo te me debes también. Qué hermoso. Pablo con autoridad le habla a Filemón. Pablo con autoridad se dirige hacia Apia y hacia Arquipo, que es la familia la cual va a recibir a Onésimo. Y esto ilustra y forma parte acerca de la propiedad. Es que es mío. Es que Onésimo es mi hermano. Qué rico cuando como iglesia tenemos propiedad. ¿Va? Le presento a mi hermano. Y no, venga, le presento al hermano. Porque es mi hermano, ¿sí o no? Es mi propiedad. Y yo velo, ¿por qué? Por lo que es mío, ¿cierto? Y dice, yo lo pagaré. Él estaba en realidad tomando sobre sí la deuda de Onésimo. Pablo concluye con saludos personales a Filemón y a su familia, recordándoles a sus amigos las muchas obligaciones que tenían hacia él. Por cierto, que le debían su propia salvación a Pablo. El apóstol Pablo estaba seguro que Filemón correría la segunda milla y que haría incluso más de lo que le había pedido. Esto es hermoso, mis hermanos, cuando Pablo con toda confianza y con un estilo de vida puede decirle a alguien, haz tú lo mismo. Y hoy usted tiene al frente a alguien no por vanagloriarse, sino por la gracia del Señor, quien ha tenido experiencias suficientes para poder rechazar, negar, para poder ¿qué? Tomar otras decisiones humanamente, pero que ha aprendido ¿qué? A perdonar, a redimir, aún hasta cubrir cuentas de otras personas. Y si tú me pides a mí prestado, yo no te voy a prestar. Te voy a regalar. O si te presto con opción de ¿qué? De regalo. Pero que eso que hice no se me convierta en mí en una carga para servirle al Señor. Es que no voy a ir a la iglesia porque mi hermano me debe. Es que no soporto verlo. No, tú lo vas a hacer en Cristo Jesús. Amén. Con una opción de redención. Mis hermanos, esta breve carta, termino con esto. Esta breve carta es de inestimable valor por lo que revela del corazón de Pablo. También ilustra lo que Cristo ha hecho por el creyente. ¿Cierto? Las dos frases que la resumen son, versículo 17, así que si me tienes por compañero, recíbele como ¿quién? Como a mí mismo. Pablo le dice, si tú me tienes por valor, por tu compañero, por tu padre espiritual, recíbele como a mí mismo. Qué rico cuando como siervo de Dios hay una honra y un respeto. Y a Pablo lo honraban, lo respetaban. Era una eminencia frente a la iglesia. Pero ese respeto y esa honra no lo dejaba de darle la gloria a Dios, porque él sabía que aunque la iglesia lo reconocía, el único que merecía la gloria era ¿quién? Era Cristo Jesús. Pero él recibía y desviaba, ¿para quién? Para el que merece la gloria, porque es Cristo el que merece la gloria. Tú, mis hermanos, tú y yo somos llamados a hacer lo mismo. Pero podemos honrar ¿qué? A nuestros líderes, podemos honrar a nuestros pastores, sin olvidar que la gloria pertenece ¿a quién? A Dios. Amén. Pablo le dice, tómalo como a mí mismo. Si en algo me respetas, si en algo me valoras, tómalo como a mí. Entonces si Pablo llegaba a la casa, porque luego le dice, yo voy a ir pronto, prepárame el lugar. Eso indica que Pablo tenía un puesto muy significativo en la casa de Filemón. ¿Y cómo llega uno o cómo lo reciben cuando llega uno a un lugar donde lo aprecian? Con todos los bombos, ¿cierto? Y platillos, la mejor cama, ¿sí o no? La mejor comida. ¿Qué le está diciendo Pablo a Filemón? Onésimo va a llegar. Atiéndalo como si yo llegase. Qué hermoso, ¿cierto? Esto muestra ¿qué? Identificación con Cristo. Acéptalo como a mí. Por esa razón, Pablo constantemente dice que
debemos hacer las cosas como para quién, como para el Señor. Esposas, ¿estás cansado con tu esposo? No lo eches. Aprende a hacer las cosas como para el Señor y eso te va a llevar ¿qué? A amarlo más y más. Esposos, ¿estás cansado con tu esposa? Hazlo como para el Señor, porque si lo haces para ella o tu esposa lo haces para él, siempre vas a estar ¿qué? Poniendo por delante los errores, las tristezas, las decepciones que has recibido y vas a ir de mal en peor y tu familia se va a acabar. Pero si entiendes de que debes hacerlo como para el Señor, lo vas a hacer ¿con qué? Con amor, con toda disposición y del Señor vas a recibir la recompensa. Amén. Y por último, dice el versículo 19, ponlo a mi cuenta. Esto quiere decir imputación. Nuestros pecados puestos sobre ¿quién? Sobre Cristo, ¿sí o no? Y eso es lo que Cristo hizo con nosotros. Pero si Cristo hizo eso con nosotros, ¿a qué somos llamados nosotros? A hacer lo mismo. ¿Con quién? Con los demás. Amén. ¿Estás dispuesto a hacerlo? No me digan amén o sí. Cierre sus ojos allí donde estás. Y habla con el Señor con respecto a esto que Él hoy ha traído de nuevo a tu mente. Quizás ya han hablado acerca de esto, pero a veces somos un poco olvidadizos y las circunstancias que vivimos a veces nos hacen olvidar nuestros deberes como hijos de Dios. Pero por esa razón Dios pone en el corazón de sus siervos las cosas que debemos tener presente. Vivimos en un mundo, en una sociedad donde las cosas son antibíblicas, son anticristianas, donde nuestra modalidad debe ser hecha conforme el sistema, o si no, somos señalados, somos vituperados, somos avergonzados aún. Pero precisamente ese es el reino de los cielos. El reino de los cielos no es vivir conforme este sistema, sino conforme Cristo. Y Cristo nos dejó parámetros específicos. Solo recuerda que el principio del reino de los cielos es amar. Si tú amas y vives en el amor, sé que esto no es fácil porque estamos llenos de prejuicios, pero es necesario que quites de tu corazón cada prejuicio que hay allí y que puedas crecer en el conocimiento del Señor. Ten en cuenta que las cosas no son como tú las quieres, sino como Él las determinó. Y que cada vez que quieres hacer las cosas a tu manera, terminas en dificultad, en problema. Y es el momento que le digas al Señor, yo quiero hacer como tú. Yo quiero ser diferente. Yo quiero que me ayudes a cumplir tu propósito. Si el Señor ha hablado a tu corazón, habla con Él. No te quedes callado. Habla con Él. Habla con Él. Si has actuado como Filemón, dile, ayúdame a tener cada vez más claridad con respecto a mi comportamiento frente a aquellos que están a mi alrededor, a mi prójimo. Ayúdame a no apartarme. Si consideras en tu corazón que has actuado dignamente y que te has comportado en amor, consolando a otros, dile, Señor, ayúdame a crecer en esta verdad. Que no me deje conformar, que no me deje afectar por ese sistema. La maldad se ha aumentado y tiende a enfriar el amor de la iglesia. Que como iglesia podamos, Señor, luchar en contra de la corriente y podamos permanecer en el amor, en la gracia. Si tú eres o estás comportando como Onésimo, dile, Señor, soy débil, me encuentro en esta situación. Habla con Él en esta tarde, dile, he hecho
lo que no debí, pero en ti hay redención, en ti hay perdón. Dame la fuerza para poder dirigirme hacia aquel hermano a quien ofendí. Dame la fuerza y prepara el lugar para poder disponerme y direccionarme a aquel a quien debo pedirle perdón. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdame a reconocer la necesidad que tengo de ti más que de cualquier otra cosa, y que solamente hay una cosa que debo buscar, y es tu presencia, Señor, porque es tu presencia la que va a garantizar para mi vida la victoria, va a garantizar para mi vida la libertad, la bendición. Padre, en esta tarde yo presento la iglesia. He compartido lo que has puesto en mi corazón, mas la obra de tu Espíritu Santo seguirá, Señor, en cada uno de sus corazones. Los presento en tus manos y oro para que les bendigas, les guardes, tengas de ellos misericordia, que alces sobre ellos tu rostro y ponga en ellos paz. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Muchas gracias por su atención.